Llegó el momento de presentar en Mechinales, el podcast del Museo Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba, a Alicia Beltramino. Como se trataba de una puerta histórica, que es una obra de arte en sí misma, si bien nunca había trabajado en puertas, pero sí decenas de trabajos en madera, desde retablos neogóticos a púlpitos y obras de imaginería en madera, policromada y no policromada. Entonces lo que uno ve es el soporte. El concepto de conservación es siempre el mismo. La técnica de recuperación o de restauración es la misma, porque uno trabaja sobre el soporte. Alicia Beltramino es restauradora de obras de arte. Estudió en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Università per Stranieri de Perugia, en Italia. En sus más de 30 años de trayectoria, realizó numerosos trabajos de restauración y conservación de obras patrimoniales, tanto en la provincia de Córdoba como en distintos lugares de la Argentina. Como dice Cesare Brandi, la restauración es un momento de reconocimiento metodológico de la obra de arte, en su doble polaridad estética e histórica y con vistas de preservación para generaciones futuras. Entonces, desde ese momento, esa primera instancia de reconocimiento, ¿qué significa? Es conocer el objeto sobre el cual voy a trabajar. Ese reconocimiento, esa primera instancia, tiene que ver con una investigación de la materialidad, del aspecto histórico, del aspecto estético, de las patologías o de las lesiones que sufre el material. Y eso lleva un tiempo, tiene un inicio que empieza con la obra, pero no tiene un final. Porque si bien uno subsana las patologías, subsana las problemáticas que presenta, en este caso la puerta, la cuestión histórica o esa instancia histórica que me permite entender el proceso o el íter, el proceso histórico por el cual transcurrió ese objeto, en este caso la puerta, no se termina de investigar, no se termina de acceder a la información final. Por eso siempre digo que empezamos a reconocer el objeto, pero hay que cotejar esta cuestión técnica que uno va encontrando durante el proceso con documentos escritos, con bibliografía, con investigaciones de historiadores. Por ahí en archivos pueden encontrar boletas de compra de algunos pigmentos, de la madera, y eso hace o nos facilita el armado de una historia que es hipotética también, porque es como que nunca se termina realmente no hay un archivo histórico que diga la puerta fue hecha por fulano de tal, en tal época, se puso ahí y nunca se sacó. No es lineal. Cuando recorremos los claustros, las galerías del antiguo rectorado, donde se encuentra el museo, nos encontramos con una puerta muy particular. La gran talla realizada en madera de cedro destaca y nos invita a detenernos. Mide 2 metros de ancho por casi 3 metros y medio de alto. Si estás escuchando este episodio por YouTube, ahora mismo vas a poder observar imágenes sobre lo que estamos mencionando. Esta puerta da ingreso al Salón de Grados de la universidad. Alicia Beltramino fue convocada para realizar un trabajo de puesta en valor de esta puerta y generosamente nos brindó su tiempo para mantener este intercambio. La conversación se convirtió en una invitación a acercarnos a las certezas que tenemos sobre este objeto, pero también a detenernos en las dudas que se fueron planteando a lo largo de su trabajo. Entonces, esa interpretación, que desde lo técnico es mucho más fácil, porque técnicamente uno puede interpretar el tipo de madera, cuáles son las lesiones que sufrió, que tuvo y por qué, es mucho más fácil que esta cuestión histórica, ¿no? Entonces, esta primera instancia es como que es toda la obra. Esta cuestión de investigación, yo he invitado a colegas para que vengan a verla, arquitectos que trabajan en investigación histórica, algunos historiadores, y no coinciden todos los comentarios o la documentación que ellos poseen, el bagaje que tienen sobre. Entonces, como que hay que armar, a partir de lo que uno encuentra, una idea de que se puede revalidar o no con el tiempo. El trabajo de restauración, o en este caso de recuperación y puesta en valor de la puerta de Salón de Grados, tiene mucho para aportar sobre nuevas líneas de investigación. Pero antes de llegar a eso, al comenzar sus trabajos, Alicia nos cuenta que mantiene un diálogo silencioso con las obras de arte. En este caso, la puerta le arrojó muchísima información
que nos comparte a continuación. Porque ya desde el vamos la puerta es extraña en el tamaño, es extraña. Hay algo que no está funcionando, que hay algo que hace ruido visualmente. Y por ejemplo, después vemos que los travesaños que separan a cada tablero, en general son todos iguales y el que toca con el piso es el de igual o mayor tamaño, porque es el que recibe todo el peso, digamos. En este caso es menor. Entonces ahí ya hay un corte, hay algo que no está bien con lo que debería hacerse. Y si uno hace el recorrido por las demás puertas, incluso en la iglesia, en la compañía, todas respetan esta lógica, ¿no? De que el travesaño inferior tiene que ser de igual o mayor tamaño al resto de los travesaños. Después, viendo, hay un corte lineal y una madera que se le ha agregado. Ese corte puede haber sido porque, bueno, justamente por estar afuera recibía mucha agua, se pudrió la madera, se decidió cortar, pero son todas incógnitas que nadie tiene certeza, no tenemos la certeza. Por ejemplo, viendo que es una puerta tan importante, vemos que los tableros tallados en madera de cedro están tanto adentro como afuera. ¿Y por qué? Si la puerta está siempre cerrada. O sea, es raro que las dos caras tengan la misma importancia de talla. Si bien la que da al exterior, la que da al claustro, el motivo es más trabajado porque hay unos floreros con gallones, unas aves con las uvas y demás. La parte de adentro es un poco más simple, pero tiene una talla muy importante. Entonces, si esas puertas deberían estar abiertas, como generalmente si uno va a la compañía o cualquier iglesia, todas las puertas, la parte importante es la frontal y la de atrás son los travesaños y los tableros que sostienen esa estructura. Y esta no, la tiene de los dos lados las tallas. Otro de los elementos que nos hacía ruido era 2 de los tableros que dan en la cara interior están altamente atacados por termitas, que son o carcoma, que son insectos xilófagos que se alimentan de la madera. Entonces está mucho más deteriorada, incluso la veta blanda ya no existe solo la veta dura. Entonces decís, pero ¿cómo? Si estaban en el exterior, tiene más pinta de esos 2 tableros que hoy están en el interior, tiene más pinta de estar en el exterior, donde la humedad, el calor, el frío y demás, comió la veta blanda, dejó la veta dura. En cambio las de afuera, las que ahora tenemos afuera, están muy bien conservadas. Entonces uno va atando cabo y dice, no me cierra de que esta sea de esta manera, pero por una cuestión técnica, ¿sí? O físico, del comportamiento en este caso de la madera. Bueno, y así vamos atando. Después empezamos a hacer limpieza de los herrajes y da la sensación de que 2 de los herrajes, después de haber limpiado todo, de haberle sacado una pintura, que es una pintura amarillita que es nueva, relativamente nueva, que no es original y que en origen había sido pintado también de madera, de color verde intenso, es decir, herrajes, madera exterior, madera interior, se encontró el mismo verde. Entonces, hay algo ahí que me está diciendo que estaba pintado de verde, evidentemente. Entonces, ¿pero qué pasó? ¿Por qué se encuentran vestigios de 1 milímetro, 2 milímetros? Primero. Segundo, ¿por qué la madera está tan atacada que parece, por ahí, por inclemencias, por las acciones climáticas, pero también puede ser por una agresión muy grande de limpieza? Tercero, las herrerías del interior, los herrajes interiores, también están muy atacados a tal punto de que algunos se mantienen negros oxidados, hierro oxidado, y los otros están plateados, pero que si hago una prueba de limpieza con un microtorno para ver si raspo un poquito en los 2 casos, para ver qué resulta, los 2 resultan tener el mismo brillo, digo, no. Entonces, hablando con herrero, porque esto uno lo va consultando, ¿no? Me dice, es lo más probable que esas que están plateadas hoy, opacas, pero plateadas, haya sido limpiadas con enarenadora. Te deja una textura muy porosa y de ese tono. O sea, opaco, me dieron las muestras de cómo queda cuando está limpio con una enarenadora y es el mismo resultado. Lo mismo pasa con la madera, digo, entonces quizás la madera también haya sido atacada o haya sido limpiada en algún momento por el mismo sistema, por eso la veta blanda ya no está. Entonces empezamos a atar cabo y decimos, sí, ¿sabés qué? Esto me parece que es un maridaje. Es decir, a partir de un elemento histórico que haya estado
que ha estado en muy malas condiciones conservativas. Bueno, a ver, ¿qué se recupera? Porque yo me pongo en el papel del técnico, del ejecutor, del obrero, porque estoy en la obra, porque mi trabajo es en obra, entonces puedo llegar a interpretar, quizás exageradamente, un poco cómo se actúa en la obra o cómo lo resolvería. Y digo, bueno, en 300 años, obviamente que la puerta ha sufrido montones de deterioros. Llega un momento, un punto en la historia en el que el deterioro es tan grande que hay que hacer una reestructuración de algunos elementos recuperando los antiguos. Entonces, quizás los tableros sean quizás los originales, es probable que sean originales, no sé si del siglo XVII, como dicen, quizás es una reproducción del siglo XVIII, del XIX, no lo sé, pero son dudas en las que uno se instala, y se ha armado, bueno, una nueva composición en función de esta nueva realidad. Luego del encargo, del comienzo de la etapa de investigación que se mantendrá a lo largo de todo el proceso, de ese primer vínculo con el objeto, llega el momento del acercamiento material a la obra. Básicamente desde lo técnico uno ve, a ver las patologías y cuáles son los elementos que a mí me permiten entrar en dudas sobre la historicidad de la puerta. Es primero que nunca los elementos, sobre todo de madera, al exterior nunca eran de madera, nunca fueron de madera a la vista, sino que tenían que tener sí o sí una protección por el intemperismo. Si bien ahora es mucho más problemático que centurias atrás, pero siempre el efecto de sol, lluvia, humedad lo deteriora en gran magnitud. Entonces la pintura era una protección, más allá de la cuestión estética, era una protección de la madera. Por un lado eso, por el otro lado la pintura tapaba las imperfecciones de la madera. Esto significa que tapaba algunas chapas, algunos agregados de madera que eran de distinto color o distinta textura. Entonces la pintura, que no era puesta directamente sobre la madera, sino que tenía toda una base de preparación, permitía disimular estas diferencias. Entonces, en primer lugar, ya empezamos ahí con la primera gran duda, que es, no está pintada y debería haber sido pintada. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Es buscar pintura. Entonces, durante el proceso de decapado de estos barnices o de estas pinturas, porque hay restos de pintura marrón que en algún momento se colocó y después un barniz que lo cubrió, en el momento de decapado, para investigar ese proceso de la puerta y técnicamente para sacar lo que no sirve y recuperar lo que sirve, básicamente encontramos vestigios de una pintura verde muy oscura, que era con la que se calcula o se cree que fueron los colores que se utilizaban en el siglo XVIII, no un verde clarito que es más siglo XIX, según las experiencias personales con obras del siglo XVIII y con obras del siglo XIX. Encontramos un verde muy oscuro que ha virado en función de esta cosa de algún ataque de demasiado calor o demasiada humedad. Entonces el mismo verde no es que forma otra capa, sino que vira hacia el más oscuro, el más gastado. Entonces, y está colocado sobre una capa de imprimación, que es una base de preparación, en la que digo, coincide con esto que entiendo que se pintaban así en el siglo XVIII. Al trabajar en la recuperación de la puerta, hubo momentos en los que aparecieron vestigios de materiales posiblemente originales. ¿Cómo se procedió, cómo se trabajó en estos casos? Se deja el testigo. Todos los testigos que encontramos fueron en el marco de la puerta, que está perfecto, la base de imprimación. Muchos testigos, se dejan todos. En este caso en particular, porque no en todos los casos pasa lo mismo. En este caso la puerta, donde los vestigios de esa pintura son muy aislados, esporádicos, muy pequeños, que no interrumpen a la visión general de la obra, se dejan tal cual está, se los consolida, se los limpia y se quedan. En otros casos, en otras oportunidades, cuando encontramos un vestigio sobre una, que acá tienen el caso del claustro, de la bóveda en uno de los plementos se encontró una pintura decorativa, se busca un criterio en el cual se elabora una ventana de exploración, en este caso coincide con
con la forma triangular del plemento y se lo deja como constancia, como testigo. Entonces, según el lugar en que ubica, según la pregnancia de la imagen en el entorno, bueno, se busca una manera de que no sea tan invasivo, porque tampoco es cuestión de, por mostrar un pedazo de historia, invadir toda una lectura general de lo que significa la obra en sí. A veces, desde el sentido común, tratamos algunos términos casi como si fueran equivalentes o sinónimos, por ejemplo, los casos de restauración, puesta en valor, recuperación. Pero estos términos requieren perspectivas, tecnologías y formas de abordar las patologías que sufre un bien histórico que son muy diferentes. Escuchemos ahora cómo la especialista, en sus propias palabras, nos explica estas diferencias. La restauración es la última instancia a la que se debería llegar. O sea, es como que es el último médico al que se tiene, el especialista al que se tiene que consultar. Antes de eso hay instancias de limpieza, de mantenimiento, de preservación, de una conservación preventiva, que tiene que ver con el entorno más que con el objeto. El objeto es el dañado, pero el daño está producido por agentes externos. Entonces tiene que ver con el movimiento de eso que está alrededor del objeto. Cuando ya el objeto ya no hay forma de rescatarlo, entonces recién ahí se accede a la restauración, donde el trabajo es directamente sobre el objeto. Que eso significa muchas veces tener que cambiarlo de lugar o modificar el entorno, para que no se vuelva a producir el mismo problema. Entonces, la restauración viene a trabajar sobre el objeto, que es una gran diferencia con la conservación, sobre el objeto, para frenar el deterioro. Yo freno el deterioro y se trata, en la medida de lo posible, de no cambiar ni la imagen ni la materia. Esto significa que desde la restauración se va a conservar y trabajar sobre la materialidad que existe. No inventar lo que no existe, no imitar lo que podría haber sido, porque estaríamos creando un falso histórico, y menos aún si esa recuperación o esa integración, digamos, se hace con las mismas técnicas del elemento original. Toda incorporación de nuevas tecnologías para la conservación de ese objeto tiene que ser diferenciada desde lo técnico, desde lo metodológico, y obviamente desde la intervención en sí con respecto al criterio que se pretende seguir, que generalmente es conservarlo en las mejores condiciones para poder preservarlo hacia el futuro. Un trabajo de recuperación tiene que ver, o puesta en valor, tiene que ver más con esto está funcionando y necesito, en pocas palabras, que se refuncionalice, que vuelva a trabajar, que vuelva a funcionar como lo que era, quitándole las patologías. Pero si de pronto tengo que hacer una intervención un poco más agresiva o no agresiva, invasiva, para que esto funcione, para que la puerta siga abriendo y siga cerrando, para que la traba siga trabando y la puerta esté segura, bueno, de ahí ya el trabajo de restauración tiene menos que ver, porque tengo que recuperar ya la función que está cumpliendo ese objeto. Un aspecto muy importante para considerar si un trabajo debe ser afrontado desde la recuperación o desde la restauración es el hecho de si el objeto continuará siendo utilizado como tal. ¿Qué opciones se consideran para tomar uno u otro camino? Cuando hablamos de objeto depende de qué, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando para la reutilización como un objeto de arte, una escultura o una imagen de madera policromada con tales características, una imagen de vestir o una imagen de bulto que tiene ciertas características como dirían los italianos, de irreperibilidad, es decir, que no se pueden encontrar uno igual en otro lugar, como piezas únicas. Si corresponde a un museo, tiene un criterio de intervención según las condiciones actuales o según las condiciones en las que se encontró la obra, un criterio de intervención que no sería el mismo si esa imagen va en una capilla donde van los feligreses a rezarla. Básicamente, si al santo le falta una mano, un ojo, lo que fuere, y de pronto pertenece al museo, no importa que le falte la mano, el ojo. Ahora, si está en una capilla, en una iglesia, y le falta un ojo, ir a rezarle a una imagen, un santo, así es como que crea un poco de
de raritud, ¿no? Lo mismo pasa con los espacios más grandes, una obra, una biblioteca, un espacio cultural, un monumento, una iglesia. Generalmente las iglesias, donde tienen mucha vida y mucho trabajo, mucha utilidad, bueno, uno se recupera los espacios para que se sigan utilizando como tal. Entonces, bueno, todos esos espacios se hacen proyectos y propuestas tratando de que la alteración sea efectiva para quien lo necesite, pero que no sea agresiva para el medio, porque no nos olvidemos que siempre estamos en un monumento histórico. Es el momento de hacer un freno, de detenernos unos segundos para recordar todo lo que estuvimos conversando en este episodio de Mechinales. Dialogamos sobre el encargo de recuperación de la puerta de ingreso al Salón de Grados del Rectorado Antiguo, una sala que forma parte de los recorridos del museo, pero que además sigue alojando ceremonias muy importantes para la universidad, por ejemplo, la entrega de los doctorados honoris causa. En estos minutos, Beltramino nos mencionó la evidencia material que arrojó un acercamiento inicial al objeto, los vínculos con otros especialistas a medida que iban apareciendo descubrimientos, junto con diferentes criterios de trabajo para una obra de estas características. A partir de ahora, vamos a ingresar por unos minutos en lo que la especialista llama una historia inventada. ¿La escuchamos? Ahora lo que te voy a decir es totalmente hipotético. Se puede escribir dentro del título una historia inventada, porque de eso se trata. Pero llegué a pensar en un momento que quizás las originales son las que están adentro, las que están en la cara interior, por el deterioro que tenían. Después, cuando vimos que podría haber sido enarenada y por eso, pero me hacía ruido. Yo la primera hipótesis que sostuve fue esto estaba de fuera porque este deterioro lo hace las acciones climáticas. Después digo, quizás las tallas de afuera tienen pinta de ser más nuevas o con una intervención tal en algún momento que se perdió o se redondeó las marcas de las herramientas de trabajo antiguas, que son las azuelas. Antes la madera con una azuelita se iba dando la forma, con una especie de gubia y demás, pero quedan restos del trazo de la herramienta. No lo encontré, entonces puede ser, mi hipótesis era, o fue tanto la intervención de limpiar, de sacar, de lijar, o son más nuevas, son más del siglo XIX. Después, el tipo de madera, los dos son cedro, pero la fachada, la de la cara exterior, es un cedro hermoso para tallar porque es blandísimo. La de la cara interior es un poco más duro, eso significa que es un poco más seco, un poco más viejo. Pero son estos datos en los que me hace ruido, que por ahí, como en un momento llegué a decir, y quizás de acá a 2 años digo, ¿sabes qué? Sí, la puerta es del 17 y es así, tenía razón, nunca se cortó ni nada. Pero mientras tanto, necesito otros elementos para cotejarlo. Ahora sí, a modo de cierre, Alicia Beltramino nos comparte su visión sobre el rol o sobre la función que tiene la restauración como disciplina. A veces se siente un poco incómodo porque venimos por ahí a romper algunas estructuras o algunos discursos que están muy bien instalados, pero no yo, la restauración tiene esa función. Por ahí viene a revertir una historia que viene contada durante siglos o afirmarla, a dar elementos, sí, esto es así. Generalmente viene a romper con esos discursos. Un restaurador está formado para investigar, está formado para instalar la duda, para dudar de todo lo que ve. Esa es la formación. Así nos han formado, así me he formado. Con mis grandes maestros, tanto italianos como alemanes, instalar la duda. Después, el registro, la investigación, el trabajo que vos hagas para poder llegar a una respuesta a esa primera hipótesis que te marcás, eso es un proceso, pero primero duda de todo. Así pasó un nuevo capítulo de Mechinales, el podcast del Museo Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos seguimos encontrando a través de las plataformas Spotify, YouTube y las redes sociales.
También nos podemos encontrar en www.museohistórico.unc.edu.ar. Hasta la próxima.